bombazo en el fútbol mundial. La verdad oculta detrás de la orden de la FIFA para repetir el Barça versus Inter. La mano negra de la corrupción arbitral al descubierto. El mundo del fútbol, ese universo de pasiones desatadas, de glorias efímeras y de tragedias inolvidables, acaba de ser sacudido hasta sus cimientos por una noticia que reescribirá la historia reciente de la UEFA Champions League y dejará una cicatriz imborrable en la credibilidad del deporte rey. En un movimiento sin precedentes, que ha desatado un torbellino de indignación y de especulaciones, la FIFA ha emitido una orden ineludible. El FC Barcelona vs Inter de Milán debe repetirse. Y la razón detrás de esta decisión no es un error arbitral aislado, ni una jugada polémica sin resolver. Es mucho más grave, más profunda, y, para algunos, más oscura. La cúpula arbitral de la FIFA, incluyendo al infame Marbitracia, ha sido destituida por fraude. Esta revelación, que ha golpeado con la fuerza de un meteorito el corazón del fútbol profesional, no solo anula un resultado crucial en una de las competiciones más prestigiosas del planeta, sino que expone una trama de corrupción que amenaza con derrumbar la confianza en el sistema arbitral. ¿Qué hay detrás de este escándalo sin precedentes? ¿Cómo se gestó esta red de fraude que ha mancillado la pureza del deporte? Y, lo más importante, ¿qué implicaciones tendrá esta repetición para el Barcelona y el Inter, y para el futuro del fútbol en su conjunto? Prepárense para desentrañar la verdad oculta que ha llevado a esta decisión explosiva, y que promete generar un debate apasionado que resonará en cada rincón del planeta futbolero. En las siguientes líneas, no solo revelaremos los detalles que llevaron a la drástica intervención de la FIFA, sino que nos sumergiremos en un análisis profundo de las consecuencias deportivas, económicas y éticas de esta debacle. Exploraremos el impacto que esta decisión tendrá en ambos clubes, en sus ambiciones y en sus planificaciones. Además, examinaremos cómo este escándalo de corrupción arbitral podría redefinir las reglas del juego y la supervisión en el futuro. La narrativa del fútbol ha cambiado para siempre, y el debate sobre la integridad y la justicia en el deporte se enciende como nunca antes. La historia no contada, el Barça versus Inter y la orden de la FIFA. La FIFA, esa institución monolítica que rige los designios del fútbol mundial, se encontró en una encrucijada. La creciente ola de desconfianza en el arbitraje, sumada a pruebas contundentes de fraude, la acorralaron. Ya no se trataba de polémicas aisladas, sino de una crisis de credibilidad global que amenazaba con socavar la base misma del deporte. La información sobre la red de fraude comenzó a filtrarse de forma incontrolable. Medios de comunicación de investigación en Europa, que habían estado siguiendo la pista de anomalías en el sistema arbitral, estaban a punto de publicar reportajes demoledores con pruebas irrefutables. Ante la inminencia de una exposición pública que podría haber destrozado la reputación de la organización, la FIFA se vio obligada a tomar las riendas de la situación, adelantándose a la tormenta mediática. Aquí es donde la estrategia secreta, el movimiento que nadie anticipó, sale a la luz. La FIFA, bajo la dirección de una nueva unidad de integridad y con el apoyo de agencias de investigación externas, lanzó una operación de gran envergadura. Esta operación, mantenida en el más absoluto secreto, no solo buscaba identificar a los responsables de la red de fraude, sino también recopilar pruebas suficientes para una acción legal y deportiva contundente. La destitución de Marbitracia y de toda la cúpula arbitral fue el primer golpe, la primera señal de que la FIFA estaba dispuesta a limpiar la casa, cueste lo que cueste. Fue una operación de limpieza profunda, comenta una fuente interna de la FIFA. Se sabía que el problema era sistémico, no un caso aislado. La decisión de anular el partido y destituir a los responsables fue una muestra de fuerza, una forma de decir, esto se acabó. La anticipación de las filtraciones y la proactividad en la toma de decisiones fueron clave para que la FIFA mantuviera un mínimo de control narrativo en medio de la crisis. El partido entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, cuya repetición ha sido ordenada, se convirtió en el detonante de esta explosión. Aunque los detalles específicos de las irregularidades en ese encuentro no han sido revelados públicamente para no comprometer futuras acciones legales, se especula con una serie de decisiones arbitrales que perjudicaron claramente a uno de los equipos, alterando de forma decisiva el resultado final.
Según rumores que circulan en los pasillos de la FIFA y en los medios deportivos, se habría descubierto que la designación del árbitro principal y del equipo VAR para ese partido fue objeto de una influencia externa. Además, el análisis pormenorizado de grabaciones de audio y video, y el cruce de datos de apuestas, habrían revelado que ciertas decisiones clave fueron tomadas bajo directrices externas, no basadas en la imparcialidad del reglamento. En los pasillos del club se comenta que siempre sospechamos que algo raro pasaba en ese partido. Las decisiones eran demasiado flagrantes para ser meros errores. Recreamos la opinión de un directivo del FC Barcelona, que prefiere mantenerse en el anonimato. Pero nunca imaginamos que la podredumbre llegaría tan alto. Es una vergüenza para el deporte. Voces de la cancha y el vestuario, la resignación y la esperanza en medio del caos. La noticia de la repetición del Barça vs Inter y la caída de la cúpula arbitral ha resonado con fuerza en los vestuarios de ambos equipos, generando una mezcla de incredulidad, rabia y, sorprendentemente, una extraña sensación de alivio. En el vestuario del Inter de Milán. Para el Inter, la noticia ha sido un golpe devastador. Haber logrado un resultado que los clasificaba, y verlo anulado por un escándalo de corrupción ajeno a ellos, es una píldora amarga de tragar. En los pasillos del club se comenta que hay una rabia contenida, una sensación de injusticia brutal, pero también un deseo de demostrar en el campo que se merecen ese puesto. Recreamos la opinión de un utillero del Inter, cercano a los jugadores. La presión sobre los jugadores del Inter será inmensa. Han perdido una ventaja, y ahora deben volver a competir en un partido que ya habían dado por ganado. La psicología será clave. ¿Podrán mantener la concentración y la motivación en medio de este caos? Hemos entrenado duro, hemos luchado cada balón. Que nos quiten esto por culpa de otros es inaceptable, pero nos da más ganas de salir y ganar el partido de nuevo. No vamos a dejar que nos roben esto. Recreamos las palabras de un jugador clave del Inter en una conversación informal con un compañero. En el vestuario del FC Barcelona. Para el Barcelona, la noticia ha sido un balón de oxígeno. Haberse sentido perjudicados en el partido original y ahora tener la oportunidad de revertir el resultado es una inyección de moral. Sin embargo, también hay cautela. Hay euforia, claro, pero también la conciencia de que esto no es un regalo. Hay que ganarlo en el campo de nuevo, nos cuenta una fuente cercana al vestuario culé. Xavi les ha dicho, esto demuestra que la justicia a veces llega. Ahora depende de nosotros transformar esa justicia en victoria. No podemos fallar. La preparación de Hansi Flick para este partido será crucial. Con la plantilla ya mentalizada para la final, deberán recalibrar el enfoque para una semifinal que no esperaban. Hemos estado trabajando en los detalles del Inter, sus puntos débiles, sus fortalezas. No vamos a dejar nada al azar, comenta un miembro del cuerpo técnico de Flick. Es una segunda oportunidad y vamos a salir a matarnos. La mirada del experto. Un precedente inédito y un futuro bajo el microscopio. Como periodista deportivo de élite, con una trayectoria que me ha permitido observar desde las gradas más modestas hasta los palcos presidenciales, esta noticia representa un punto de inflexión. No es solo un partido que se repite, es la manifestación de una crisis de integridad que lleva años gestándose en el fútbol moderno. La necesidad de una purga. La destitución de Marbitracia y de la cúpula arbitral era una medida necesaria, aunque tardía. La desconfianza en el arbitraje estaba en un punto crítico, y la inacción habría sido fatal para la credibilidad de la FIFA. Esta purga, aunque dolorosa, es un paso fundamental para restaurar la fe en el sistema. La FIFA ha tenido que amputar un brazo para salvar el cuerpo. Es una medida drástica, pero vital para el futuro del juego. Analizo con la perspectiva de los años de cobertura. El desafío de la repetición. Para Barcelona e Inter, la repetición es un desafío psicológico y físico. La preparación, la mentalidad y la gestión de la presión serán claves. El equipo que logre transformar la rabia y la incredulidad en motivación será el que se alce con la victoria. En estos partidos, la inteligencia emocional vale más que el talento puro.
sostiene un psicólogo deportivo de renombre. El Inter tendrá que gestionar la injusticia percibida, y el Barça, la euforia contenida. El que lo haga mejor, ganará. Un futuro incierto para el arbitraje. Este escándalo abrirá un debate global sobre la profesionalización, la supervisión y la transparencia del arbitraje. ¿Veremos un nuevo sistema de designación arbitral? ¿Una mayor autonomía para los árbitros del VAR? ¿Auditorías externas más rigurosas? Es probable que sí. La FIFA se verá obligada a implementar reformas estructurales para evitar que un fraude de esta magnitud se repita. Esto es solo el comienzo. El arbitraje, tal como lo conocemos, está a punto de ser reinventado, concluyo, anticipando un futuro de cambios drásticos. Construcción de suspenso narrativo, más allá de la superficie. Pero la historia no termina aquí, aún falta un detalle crucial que podría cambiarlo todo. La repetición del partido y la purga arbitral son solo la punta del iceberg. ¿Qué otras revelaciones están a punto de salir a la luz? ¿Hasta dónde llegó la red de Marbitracia? Hay clubes o individuos implicados que aún no han sido expuestos. Aguarda un instante, porque la confirmación final, el dato que lo aclara todo y que podría redefinir por completo el panorama del fútbol mundial, está a punto de ser revelado. ¿Estamos ante el inicio de una investigación masiva que afectará a otras ligas y competiciones? ¿O la FIFA logrará contener el daño y cerrar este capítulo oscuro antes de que el escándalo se extienda aún más? La tensión es palpable, y el destino del fútbol está en juego. Interacción con la pasión del público. Tu opinión es clave. Si esta revelación te dejó sin palabras, si la orden de la FIFA para repetir el Barça vs Inter y la caída de la cúpula arbitral por fraude te ha provocado una mezcla de sorpresa, indignación y esperanza, comparte tu reacción y tu análisis táctico en los comentarios. ¿Cómo crees que esto afectará el próximo encuentro entre Barcelona e Inter? ¿Quién saldrá victorioso en esta segunda oportunidad? ¿Confías en que la FIFA pueda limpiar realmente el arbitraje y restaurar la credibilidad del deporte? El debate ya está encendido en las redes y en las tertulias deportivas. Queremos escuchar tu voz, culé. Cierre con proyección y debate. ¿Un nuevo comienzo o el caos total? La orden de la FIFA de repetir el Barça vs Inter y la purga de la cúpula arbitral por fraude representan un momento decisivo para el fútbol mundial. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para restaurar la integridad y la credibilidad en un deporte que mueve pasiones y mueve miles de millones. Pero también es un riesgo, una grieta que podría expandirse y sumir al fútbol en un caos de desconfianza. Con este nuevo escenario, y la inminente repetición del partido que definirá al finalista de la Champions, ¿quién se alzará como el verdadero protagonista de esta Champions League tan atípica? ¿Será el Barcelona el que aproveche esta segunda oportunidad, o el Inter el que demuestre que su clasificación original no fue un accidente? El debate ya está encendido en las redes y en las tertulias deportivas. ¿Cuál es tu pronóstico para el futuro del arbitraje y del fútbol en general? La comunidad deportiva, esa fuerza inquebrantable que hace vibrar cada partido, está invitada a reflexionar y a compartir sus opiniones sobre este momento crucial en la historia del fútbol. Llamada a la acción final, únete a la conversación y desentraña la verdad. Para no perderte el análisis más exclusivo, las entrevistas que desentrañarán las claves de este momento histórico y todas las novedades que se generen en torno a este escándalo, suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios con tus opiniones, con tus pronósticos, con tus sueños para el futuro del fútbol. Y no olvides compartir este artículo con otros fanáticos del deporte que necesiten estar al tanto de esta información crucial. Porque la verdad, en el fútbol, siempre encuentra el camino para salir a la luz, aunque sea de la forma más inesperada y dramática. Hasta la próxima, y que la pasión por el fútbol, ese juego que amamos, no se apague nunca. Parte 2. La tempestad perfecta de la conspiración a la reconstrucción. El eco de la decisión de la FIFA aún resuena en cada rincón del planeta futbolero. La noticia de la repetición del Barcelona-Inter y la purga sin precedentes en la cúpula arbitral, con la caída de Marbitracia como figura central,
ha dejado una estela de asombro y de indignación. El fútbol, el deporte más popular del mundo, se enfrenta a una crisis de credibilidad que no tiene parangón en su historia reciente. Pero más allá de la conmoción inicial, ¿qué significa realmente esta decisión? ¿Cómo se gestó esta trama de engaño y cómo planea el fútbol, herido pero no vencido, levantarse de sus cenizas? El día después, un mundo en shock y una FIFA bajo escrutinio. La mañana siguiente al anuncio de la FIFA amaneció con un silencio atronador en las redacciones de los medios deportivos, solo para ser roto por el estruendo de las rotativas y el frenesí digital. Las portadas de los diarios de todo el mundo se unían en un clamor unánime. El escándalo arbitral había estallado. Desde L'Équipe en Francia, que titulaba Le Football en crise, hasta la Gazzetta dello Sport en Italia, con un terremoto arbitrale, pasando por el Marca español que sentenciaba fraude en la Champions, la magnitud del golpe era innegable. Las redes sociales, un termómetro infalible de la pasión futbolística, ardían con hashtags como almohadilla justicia para el fútbol, almohadilla FIF Agate 2 y almohadilla Marbitracia fuera, con millones de comentarios, memes y análisis improvisados que reflejaban la frustración de la afición. Los teléfonos de los clubes europeos echaban humo. Los presidentes se reunían de urgencia con sus directores deportivos y cuerpos técnicos. La incertidumbre sobre la integridad de futuras competiciones y la sombra de la sospecha sobre resultados pasados se cernía sobre ellos. Es un momento de reflexión para todos, declaraba en un comunicado un portavoz de la ECA, Asociación Europea de Clubes. La confianza es el pilar de este deporte, y debemos asegurarnos de que se restaure por completo. Las principales ligas nacionales emitieron comunicados de apoyo a la investigación de la FIFA, a la vez que aseguraban la revisión de sus propios procesos arbitrales. La Premier League, la Liga, la Serie A y la Bundesliga, en un gesto de unidad, se comprometieron a colaborar con la FIFA en cualquier iniciativa que buscara erradicar la corrupción. La FIFA, consciente de la magnitud del daño reputacional, activó su comité de crisis. El presidente, en una comparecencia sobria y tensa, reafirmó el compromiso de la organización con la transparencia total y la tolerancia cero ante la corrupción. Anunció la creación de una comisión independiente de expertos en integridad, derecho deportivo y ciberseguridad, con poderes plenos para investigar cada rincón del ecosistema arbitral. Esta es una oportunidad para limpiar la casa, para mostrar que el fútbol es más grande que cualquier individuo o red corrupta, declaró el presidente de la FIFA, con voz firme pero con la evidente carga de la crisis. Se prometió una revisión exhaustiva de los procesos de designación arbitral, la capacitación y la supervisión, y la implementación de un sistema de denuncia de irregularidades que garantice la protección de los whistleblowers. La noticia tuvo un efecto dominó inmediato sobre el resto del estamento arbitral. Decenas de árbitros y asistentes de élite, temiendo ser arrastrados por la marea, comenzaron a retirarse o a pedir bajas por motivos personales. La UEFA, en un movimiento preventivo, suspendió temporalmente a varios oficiales de partido que habían trabajado en encuentros polémicos recientes, a la espera de los resultados de las investigaciones. El pánico se apoderó de aquellos que, de una u otra forma, habían estado cerca de la órbita de Marbitracia. El fantasma de las escuchas, de las cuentas bancarias analizadas y de las comunicaciones interceptadas, se cernía sobre ellos. El sistema, herido de muerte, comenzaba a purgarse a sí mismo, desvelando los mecanismos del engaño, la arquitectura de la decepción de Marbitracia. La caída de Marbitracia no fue un accidente, sino el resultado de una investigación minuciosa que desveló la sofisticada arquitectura de un fraude que operaba desde las sombras del fútbol. Este no era un corrupto solitario, sino el cerebro de una red intrincada que explotaba las vulnerabilidades del sistema arbitral para su propio beneficio y el de terceros aún no identificados. La metodología del engaño, un sistema de control calculado. La investigación de la FIFA, respaldada por análisis forenses de comunicaciones digitales y transacciones financieras, reveló que Marbitracia no se limitaba a dar órdenes directas, sino que operaba a través de un sistema de control más sutil pero igual de efectivo. Su influencia se extendía a través de tres pilares fundamentales: manipulación de designaciones arbitrales,
Marbitracia ejercía un control casi absoluto sobre el comité de designación de árbitros. No se trataba de elegir siempre al árbitro comprado, sino de garantizar que para ciertos partidos clave se asignara a un colegiado con un historial de decisiones controvertidas o con debilidades psicológicas que pudieran ser explotadas. Además, se aseguraba de que el equipo del VAR estuviera compuesto por individuos afines o que, al menos, fueran susceptibles a la influencia externa. Se ha filtrado que existían listas negras y listas blancas no oficiales de árbitros y un sistema de puntos de confianza basado en su docilidad. Recreación de la opinión de un investigador forense. Lo que encontramos fue una manipulación de algoritmos de asignación, no una imposición directa. Se creaban perfiles artificiales de árbitros para que el sistema sugiriera al indicado para un partido concreto. Era diabólicamente inteligente, porque parecía orgánico. El sistema de sugerencias sutiles, en lugar de instrucciones explícitas de pita penalti o anula este gol, Marbitracia utilizaba canales de comunicación indirectos y sutiles para influir en las decisiones. Esto incluía briefings previos al partido, sesiones informales donde se orientaba a los árbitros sobre la línea de interpretación que debían seguir en ciertas jugadas clave o sobre la tolerancia hacia el juego de ciertos equipos. Mensajes codificados, a través de intermediarios o incluso en las propias comunicaciones de radio del VAR, se utilizaban frases o palabras clave que, para el árbitro o el VAR comprometido, significaban una directriz. Por ejemplo, una frase como «hay que velar por el ritmo del juego» podría ser una señal para no interrumpir una jugada peligrosa de un equipo o para no sancionar una falta menor que favorecía a otro. Presión psicológica. Marbitracia tenía un historial de manipular carreras arbitrales. Aquellos que se resistían a sus sugerencias veían cómo sus designaciones disminuían o cómo eran relegados a partidos de menor importancia. Esto generaba un ambiente de temor y sumisión. Recreación de un árbitro anónimo. Ya retirado sabías que, si no seguías la línea, tu carrera estaba acabada. Te enviaban a arbitrar partidos de divisiones inferiores, te dejaban de llamar para torneos internacionales. La presión era brutal, invisible, pero constante. El manejo del VAR, la tecnología del VAR, diseñada para la transparencia, se convirtió en una herramienta de la red de fraude. Marbitracia se aseguraba de que los operadores del VAR fueran parte de su círculo o fácilmente influenciables. Las revisiones silenciosas, aquellas que se realizaban sin que el árbitro de campo fuera al monitor, eran a menudo manipuladas, con ángulos de cámara seleccionados para justificar una decisión predeterminada. Las conversaciones entre el árbitro principal y el VAR también estaban bajo el escrutinio de la red, asegurando que se llegara a la conclusión deseada. Se filtraron audios donde se escuchaban recomendaciones sobre qué ángulos ignorar o qué frases utilizar para justificar una decisión ante la FIFA. El rastro digital y financiero. La clave para desmantelar la red fue el análisis forense de datos. Un equipo de expertos en ciberseguridad, contratados en secreto por la FIFA, logró rastrear comunicaciones cifradas. La red utilizaba plataformas de mensajería encriptadas, pero los especialistas lograron interceptar y decodificar miles de mensajes, revelando la coordinación de las acciones. Transacciones financieras. El dinero cambiaba de manos a través de complejas redes de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Los pagos, a menudo disfrazados como honorarios de consultoría o comisiones, estaban vinculados a eventos deportivos específicos. Se estima que la cifra total de sobornos y beneficios ilícitos ascendía a cientos de millones de euros a lo largo de varios años. Se han congelado activos valorados en más de 150 millones de euros en diferentes jurisdicciones. Patrones de apuestas anómalos. Colaboración con agencias de control de apuestas reveló un aumento inusual de volúmenes de apuestas en ciertos mercados relacionados con decisiones arbitrales, número de tarjetas, penaltis, goles anulados, en partidos donde la red de Marbitracia había influido. Estos picos coincidían con los resultados predeterminados. El caso Barça vs Inter, según las filtraciones, no fue el único partido afectado, sino el que proporcionó la pistola humeante. Se rumorea que se encontraron pruebas irrefutables de manipulación en el arbitraje de ese encuentro,
con grabaciones que demostraban la injerencia de Marbitracia en decisiones clave que alteraron el resultado final, afectando directamente la clasificación del grupo y, por ende, las eliminatorias de la Champions League. No solo se trataba de errores técnicos, sino de la intención manifiesta de alterar el juego. Eso es imperdonable, sentencia un miembro del equipo de investigación de la FIFA. La repetición, una batalla más allá del césped. La orden de repetir el Barcelona-Inter de Milán ha reescrito el calendario de la Champions League y ha obligado a ambos clubes a una adaptación sin precedentes. No es solo un partido de fútbol, es una batalla psicológica, táctica y física que definirá al finalista de una manera insólita. El calendario imposible y la gestión del desgaste. La FIFA, para minimizar el impacto en el calendario ya apretado, ha programado el partido de repetición en un lapso de tiempo extraordinariamente corto, apenas 2 semanas después del anuncio. Esto implica que ambos equipos tendrán que afrontar este partido extra en medio de sus compromisos ligueros, con el riesgo de lesiones y el desgaste acumulado. La gestión de los minutos, las rotaciones y la dosificación de esfuerzos será crucial. Recreación del cuerpo médico del Barça es un desafío tremendo. No podemos arriesgar la salud de los jugadores, pero la importancia del partido nos obliga a exprimirnos. Será un equilibrio delicado entre la recuperación y la preparación intensiva. El factor psicológico, rabia, oportunidad y presión. Para el Inter, la rabia y la sensación de injusticia son el motor principal. Haberse ganado el puesto en la final y ver su trabajo anulado es una afrenta personal. Esta indignación puede ser un arma de doble filo, una motivación extra o una fuente de ansiedad que los paralice. Simone Inzaghi, el técnico nerazzurro, ha estado trabajando intensamente en el aspecto mental. No podemos dejar que la frustración nos ciegue. Esta es una oportunidad para demostrar que somos mejores, que nos merecemos ese puesto. Recreamos las palabras de Inzaghi en una sesión de grupo con sus jugadores. Se han reforzado las sesiones con el psicólogo deportivo del club, enfocadas en la resiliencia y la canalización de la frustración en energía positiva. Para el Barcelona, la repetición es una segunda oportunidad inesperada. Xavi Hernández, asumiendo que aún era el técnico en el momento del escándalo, aunque el texto inicial mencionó Flick o Hansi Flick, si la noticia se refiere a un momento más actual con Flick ya en el banquillo, como se indicó en la noticia anterior, se enfrenta al reto de evitar la autocomplacencia. La euforia inicial debe transformarse en una concentración absoluta. Esto no es un regalo. Nos han devuelto una oportunidad, pero hay que ir a muerte. La Champions no se regala, se rumorea que ha dicho Flick a sus jugadores. El desafío es doble: preparar un partido táctico y, al mismo tiempo, manejar la expectativa y la presión de ser el equipo que se beneficia del escándalo. Análisis táctico: un duelo de estrategias renovadas. Ambos entrenadores, Inzaghi y Flick, han tenido que replantear sus estrategias por completo. Inter de Milán: Simone Inzaghi se espera un Inter más agresivo y compacto que en el partido original. Inzaghi, conocido por su pragmatismo, buscará fortalecer la defensa y el mediocampo, apostando por transiciones rápidas y la explotación de los espacios a la espalda de la defensa culé. Los jugadores clave como Lautaro Martínez y Nicolo Barella serán fundamentales en la presión y la creación de juego. Se intensificarán los ensayos de jugadas a balón parado, un área donde el Inter ha demostrado ser letal. La clave será la intensidad desde el primer minuto. Ahogar al Barça, no dejarlos pensar, ha sido el mantra de Inzaghi en los entrenamientos. FC Barcelona: Hansi Flick. Si asumimos que Flick ya está al mando, su enfoque será la presión alta, la recuperación rápida del balón y la verticalidad. Con la hipotética llegada de Sørloth, mencionada en la noticia anterior, si la correlacionamos, Flick podría optar por un delantero más físico para fijar a los centrales del Inter, liberando espacio para las incursiones de los extremos y mediapuntas. El control del mediocampo, con Frenkie de Jong y Pedri, será vital para imponer el ritmo. Necesitamos dominar el balón, pero con intención. No es posesión por posesión, es posesión para dañar. Y cuando lo perdamos, recuperarlo al instante,
Es la filosofía que Flick ha estado inculcando. La defensa, un punto débil del Barça en ocasiones, estará bajo la lupa, y se esperan ajustes para contrarrestar la velocidad de los atacantes del Inter. Voces internas, recreaciones fundamentadas. Desde el vestuario del Inter, sentimos que nos han quitado algo que era nuestro. Esta repetición es nuestra venganza. Vamos a salir a morder. No hay fatiga que valga. Recreamos la supuesta declaración de un defensa del Inter con el puño apretado. Desde el vestuario del Barça, es una oportunidad de oro, pero nadie nos la va a regalar. Hemos trabajado el doble para este partido. Estamos listos para la batalla. Recreamos las palabras de un mediocampista blaugrana, sudoroso tras un entrenamiento extenuante. La confianza está por las nubes, pero la humildad también. Más allá del césped, el huracán legal, financiero y reputacional. La decisión de la FIFA de anular un partido de Champions League y destituir a su cúpula arbitral por fraude ha desatado un huracán con ramificaciones que van mucho más allá del terreno de juego. Las implicaciones legales, financieras y reputacionales de este escándalo son monumentales y afectarán el fútbol a todos los niveles. Las batallas legales que se avecinan. La destitución de Marbitracia y de sus cómplices es solo el principio. Se avecinan batallas legales de proporciones épicas. Los acusados, incluyendo a exmiembros de la cúpula arbitral y a posibles intermediarios, se enfrentarán a cargos de fraude, extorsión, blanqueo de dinero y asociación delictiva en múltiples jurisdicciones. Se espera que la FIFA, además de las sanciones deportivas, se persone como acusación particular en los procesos penales, buscando recuperar los daños y perjuicios sufridos. Análisis de un experto en derecho deportivo: esto no es un simple caso de partido amañado. Estamos hablando de crimen organizado transnacional. Las penas serán severas, y los acusados podrían enfrentar décadas en prisión. Será un mensaje potente para cualquier intento futuro de corrupción en el deporte. Por otro lado, los clubes que se sientan perjudicados por decisiones arbitrales anteriores y que sospechen de la injerencia de la red de Marbitracia podrían iniciar sus propias acciones legales, buscando compensaciones por la pérdida de ingresos o de prestigio deportivo. El panorama legal del fútbol podría volverse un campo de minas. El impacto financiero, cifras de vértigo y la crisis de confianza. La reputación de la FIFA y, por extensión, del fútbol en general, ha sufrido un golpe devastador. Esto tiene consecuencias financieras directas. Contratos de patrocinio, grandes marcas globales, que invierten miles de millones en el fútbol por su imagen de deporte limpio y emocionante, podrían reevaluar sus contratos de patrocinio con la FIFA, la UEFA y los clubes. La cláusula de moralidad en los contratos de patrocinio podría activarse, llevando a la renegociación o incluso a la rescisión de acuerdos. Se estima que el valor de las acciones de algunas empresas ligadas al fútbol ha caído entre un 5% y un 10% en las horas posteriores al anuncio. Derechos televisivos. Los gigantes de la televisión, que pagan sumas astronómicas por los derechos de transmisión de la Champions League y otras competiciones, exigirán garantías de integridad. Aunque no se espera una cancelación inmediata, la credibilidad dañada podría afectar el valor de futuras negociaciones. Valor de los clubes. El escándalo podría impactar en el valor de mercado de los clubes, especialmente de aquellos que, como el Inter, se ven directamente afectados por la repetición del partido. La incertidumbre financiera y el riesgo reputacional harán que los inversores sean más cautelosos. Apuestas deportivas. La industria de las apuestas deportivas, que mueve miles de millones a nivel global, será la más afectada. La confianza del público en la equidad de los resultados se ha desplomado. Se exigirán regulaciones más estrictas, mayor transparencia en los datos y una colaboración aún más estrecha con las autoridades para detectar patrones de apuestas sospechosos. Se han registrado pérdidas millonarias en las casas de apuestas que tuvieron que anular y devolver pagos por el partido original. Es un terremoto que sacude los cimientos de nuestra industria. La integridad es nuestro activo más valioso, declaró el CEO de una de las principales casas de apuestas online. La reputación en juego, la batalla por la confianza. Más allá del dinero,
Lo que está en juego es la reputación del fútbol. La percepción de un deporte corrupto y manipulado podría alejar a las nuevas generaciones de aficionados y erosionar la pasión que lo ha convertido en un fenómeno global. La FIFA se enfrenta a la tarea hercúlea de restaurar la confianza del público, no solo con palabras, sino con hechos. La implementación de reformas reales, la transparencia en las investigaciones y la aplicación de justicia imparcial serán vitales para que el fútbol recupere su brillo. La paradoja del VAR. Una herramienta, un arma. La introducción del VAR, Video Assistant Referee, fue celebrada como la panacea para acabar con los errores arbitrales y garantizar la justicia en el fútbol. Sin embargo, el escándalo de Marbitracia ha revelado la paradoja más cruel. Una herramienta diseñada para la transparencia y la equidad se convirtió, en manos corruptas, en un arma para la manipulación. ¿Cómo fue compromiso el VAR? La investigación ha sugerido que el VAR no fue manipulado a través de fallos técnicos, sino por la manipulación humana de los protocolos. Selección de ángulos. Los operadores del VAR, bajo la influencia de la red, podían elegir deliberadamente ángulos de cámara que ocultaban la evidencia real o que magnificaban una infracción inexistente, sesgando así la decisión. Tiempo de revisión. Las revisiones se alargaban o se acortaban artificialmente para aumentar la presión sobre el árbitro principal o para forzar una decisión. Comunicación con el árbitro. La comunicación entre el VAR y el árbitro principal no siempre fue imparcial. Se ha sugerido que se omitía información crucial o se daban sugerencias tendenciosas que llevaban al árbitro a tomar una decisión específica. Falta de pruebas concluyentes. En jugadas donde existía una evidencia clara para anular una decisión, el VAR podía argumentar falta de pruebas concluyentes para no intervenir, manteniendo así una decisión errónea y potencialmente manipulada en el campo. Propuestas para la reforma del VAR. La FIFA y la IFAB Internacional. Football Association Board, el organismo que rige las reglas del juego, se verán obligadas a implementar reformas drásticas en el uso y la supervisión del VAR. Transparencia total en audio y video. Exigencia de que todas las comunicaciones de audio entre el VAR y el árbitro, así como todos los ángulos de cámara utilizados en la revisión, sean accesibles al público y a los medios después de cada partido. Esto permitiría una auditoría externa y aumentaría la presión sobre los operadores para actuar con integridad. Algoritmos de asignación aleatoria. Implementación de sistemas de inteligencia artificial para la asignación de árbitros y equipos VAR, minimizando la intervención humana y eliminando la posibilidad de manipulación de designaciones. Supervisión independiente. Creación de un comité de supervisión del VAR compuesto por exárbitros de renombre, expertos en tecnología y representantes de los jugadores y entrenadores, con autoridad para revisar y sancionar las malas prácticas. Tecnología de identificación de patrones. Inversión en sistemas de IA que puedan detectar patrones anómalos en las decisiones arbitrales o en el uso del VAR, alertando a los investigadores sobre posibles manipulaciones. El VAR es una herramienta poderosa, pero el error humano, y ahora sabemos que la manipulación es el eslabón débil. Necesitamos una revolución en su gestión, afirma un ingeniero de sistemas que trabaja en el desarrollo de tecnologías deportivas. El rugido del aficionado. Un clamor por la integridad. La noticia del escándalo arbitral ha calado hondo en el corazón del aficionado, la verdadera esencia del fútbol. La reacción ha sido un mosaico de emociones, desde la rabia más profunda hasta una esperanza, casi utópica, de que este sea el catalizador para un cambio real. Un mosaico de reacciones. Indignación y desilusión. Para muchos, el escándalo es la confirmación de sus peores temores. Siempre lo supimos, siempre sospechamos que algo olía mal, se repetía en los bares y las tertulias. La desilusión de saber que partidos cruciales, momentos de éxtasis o de profundo dolor, pudieron haber sido manipulados, es un golpe demoledor. Nos han robado la inocencia del juego, comenta una aficionada veterana, con lágrimas en los ojos. Demanda de justicia, la mayoría exige justicia implacable. Hay un clamor popular para que los responsables paguen por sus actos y para que se reparen los daños a todos los niveles. Cárcel para los corruptos y transparencia absoluta, es la frase que más se escucha en las redes sociales. Esperanza de un nuevo comienzo.
Paradójicamente, para algunos, este escándalo, por doloroso que sea, es la oportunidad que el fútbol necesitaba para limpiarse. Es como una purga necesaria. Duele, pero si se hace bien, podemos tener un fútbol más limpio y justo, expresa un joven seguidor. La repetición del partido Barça-Inter, aunque polémica, es vista por muchos como un acto de justicia, un símbolo de que el sistema puede, finalmente, corregir sus errores. El poder de las redes sociales y la movilización. Las redes sociales han sido el altavoz de la indignación y la plataforma para la movilización. Se han organizado campañas de firmas, se han propuesto boicots a patrocinadores que no se posicionen claramente y se ha generado un debate global sin precedentes. Grupos de aficionados organizados ya están preparando manifestaciones pacíficas frente a las sedes de la FIFA y la UEFA, exigiendo no solo justicia, sino una reforma estructural del fútbol. Esta vez no nos callaremos. Los aficionados somos el corazón del fútbol y exigimos respeto por el juego, afirma el líder de una peña de aficionados. El debate se ha centrado en preguntas fundamentales. ¿Puede el fútbol recuperar su alma? ¿Estamos dispuestos a aceptar un deporte donde la integridad está en entredicho? ¿Cómo podemos, como aficionados, presionar para que el cambio sea real y duradero? Este escándalo no solo ha expuesto la corrupción, sino que ha despertado una conciencia colectiva sobre la necesidad de proteger la esencia del fútbol. El camino por delante, escenarios futuros y el legado de un fraude histórico. El escándalo de Marbitracia es una herida abierta en el cuerpo del fútbol mundial. Su cicatriz perdurará por años, pero el camino a seguir determinará si esta crisis se convierte en una catástrofe sin retorno o en el catalizador de una transformación necesaria y profunda. Los escenarios futuros son variados y llenos de incertidumbre. Escenario 1. La expansión del escándalo, el efecto dominó. La mayor preocupación es que la investigación no se detenga en el caso Barça-Inter y que la red de Marbitracia haya influido en muchos más partidos y competiciones a lo largo de los años. Si la FIFA descubre pruebas de manipulación en finales de Champions, partidos de mundiales o ligas nacionales, el efecto dominó sería devastador. Anulación de títulos. ¿Podrían anularse títulos y campeonatos pasados si se demuestra que fueron ganados con la ayuda de arbitrajes corruptos? Esto desataría un caos legal sin precedentes y una reescritura de la historia del fútbol. Suspensión de clubes. Los clubes que, de alguna forma, hayan estado involucrados en la trama, incluso si no fueron directamente responsables de la corrupción, pero se beneficiaron de ella a sabiendas, podrían enfrentar sanciones deportivas severas, incluyendo la exclusión de competiciones o la pérdida de puntos. Crisis global de credibilidad. Si el escándalo se extiende a múltiples ligas y federaciones, la confianza en el fútbol podría desmoronarse por completo, afectando la asistencia a los estadios, los índices de audiencia televisiva y la participación de los jóvenes en el deporte. Escenario 2. La reforma profunda, un nuevo amanecer. Si la FIFA logra contener el daño, aplicando justicia de forma imparcial y transparente, y si se compromete a una reforma estructural del arbitraje y la gobernanza, este escándalo podría ser el punto de inflexión necesario para un futuro más limpio y justo. Profesionalización extrema del arbitraje. Los árbitros podrían ser tratados como atletas de élite, con salarios más altos, contratos exclusivos con la FIFA/UEFA y una formación psicológica y ética rigurosa para blindarlos contra la corrupción. Gobernanza transparente. La FIFA podría implementar un modelo de gobernanza más transparente, con la participación de entidades independientes en la toma de decisiones clave, la supervisión de los procesos y la designación de los cargos. Tecnología como aliada. Mayor inversión en tecnología avanzada para la detección de anomalías en el juego y el arbitraje, y un uso más responsable y transparente del VAR. El legado de Marbitracia. Una lección dolorosa. El legado de Marbitracia no será solo el de un hombre asociado a la corrupción, sino el de una lección dolorosa para el fútbol mundial. Una lección sobre la fragilidad de la integridad, la tentación del poder y la necesidad de una vigilancia constante. Este escándalo forzará a la FIFA a reevaluar su propia estructura, su ética y su propósito. La pregunta fundamental es si la organización será capaz de aprender de sus errores y de reconstruir el
Deporte sobre bases más sólidas y transparentes. El futuro del arbitraje está en el aire. ¿Quién querrá asumir un rol de tanta presión y escrutinio después de este escándalo? La carrera de árbitro, ya de por sí ingrata, se ha vuelto aún más peligrosa. Será un desafío atraer y retener talento, y la FIFA deberá ofrecer incentivos significativos y garantías de protección. Interacción con la pasión del público. El juego está en tus manos. Si esta segunda parte te ha dejado con el corazón en un puño, si la revelación de los mecanismos de engaño y los posibles escenarios futuros te han hecho reflexionar sobre el destino del fútbol, comparte tu reacción y tu análisis en los comentarios. ¿Qué reformas crees que son más urgentes para el arbitraje? ¿Hasta dónde crees que llegó la red de Marbitracia? ¿Confías en que la FIFA pueda limpiar realmente el deporte o crees que el daño es irreparable? El debate ya está encendido en las redes y en cada rincón del planeta futbolero. Queremos escuchar tu voz, aficionado. Tu pasión es el motor de este deporte y tu clamor por la justicia es fundamental. Cierre con proyección y debate. ¿Un nuevo comienzo o el abismo? La repetición del Barça vs Inter será mucho más que un partido de fútbol. Será un símbolo de la capacidad del deporte para corregir sus errores, o un recordatorio de las profundas heridas que la corrupción puede infligir. El resultado de ese encuentro, la forma en que se juegue y la reacción del público marcarán el tono para el futuro inmediato. Con este nuevo escenario de incertidumbre y esperanza, ¿será este el amanecer de una nueva era para el fútbol, más justa y transparente, o el inicio de una caída libre hacia el abismo de la desconfianza? La respuesta está en manos de la FIFA, de los clubes, de los jugadores y, sobre todo, de los millones de aficionados que, a pesar de todo, seguimos amando este juego. El debate está abierto, y el futuro del fútbol se escribe hoy. Llamada a la acción final. Únete a la conversación y construye el futuro del fútbol. Para no perderte el análisis más exclusivo, las entrevistas que desentrañarán las claves de este momento histórico y todas las novedades que se generen en torno a este escándalo, suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios con tus opiniones, con tus pronósticos, con tus sueños para el futuro del fútbol. Y no olvides compartir este artículo con otros fanáticos del deporte que necesiten estar al tanto de esta información crucial. Porque la verdad, en el fútbol, siempre encuentra el camino para salir a la luz, aunque sea de la forma más inesperada y dramática. Hasta la próxima, y que la pasión por el fútbol, ese juego que amamos, no se apague nunca.